El pasado. El pasado es inalcanzable. Sin el pasado, el presente no existiría. Y el futuro tampoco existe. El futuro es una proyección. Esos temas se mezclan con el misterio en los libros de Javier Sierra, quien ha investigado las pirámides, las grandes pirámides de Egipto, las tumbas reales de los faraones, el lugar en donde Napoleón durmió, también la caja de Pandora, una caja que supuestamente tenía todos los males del mundo y que él abre para nosotros esta noche aquí en Más Allá. El pasado esconde secretos enigmáticos, secretos que desafían la lógica y nos conducen a callejones sin salida. Desde las colosales pirámides de Egipto hasta pequeñas rocas encontradas en África que parecen haber sido fabricadas por civilizaciones imposibles. Las historias acerca de la Atlántida, el sexto continente, descrito por el mismísimo Platón y del que nadie conoce su ubicación. Misterios ancestrales como las extrañas huellas que recorren los contornos de la Esfinge de Giza y que parecen indicarnos que es mucho más antigua que cualquier civilización humana. Enigmas investigados por el escritor Javier Sierra, quien ha recorrido los 5 continentes en búsqueda de lo imposible. Señales grabadas en antiguos templos, cavernas y desiertos a los que viajaremos solo aquí, en Más Allá. Templos, monumentos, objetos inexplicables que están en museos y en las letras de los libros de Javier Sierra. Objetos que resultan a la luz de los literatos y de los exégetas y de los lingüistas anomalías. Hoy vamos a hablar de esos misterios que están en todos esos libros de Javier Sierra, libros que yo también leí y que me llevaron a abrir toda mi mente al mundo del misterio, como el libro de Roswell, en el que él busca en todo un camino larguísimo, una autopista de los Estados Unidos, las huellas del impacto de una nave extraterrestre. Libros como también En búsqueda de la Edad de Oro, donde él nos dice que hubo otra humanidad, o que tal vez hubo una gran cultura madre, mejor, de la cual vienen todos los conocimientos de las grandes civilizaciones y que está en las pirámides y que está también en las ciudades perdidas. Y esta noche vamos a entrevistar entonces aquí a Javier Sierra. Y quiero saludarlo y preguntarle, Javier, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, todo muy bien. Bueno, para comenzar de una vez, Javier, quisiera preguntarle, ¿quién es usted? ¿Quién es Javier Sierra? Bueno, Javier Sierra es un periodista, o al menos empezó como periodista hace algunos años, investigando aquellas noticias e historias que no tenían que ver ni con la política, ni con el deporte, ni con lo pasajero, sino con historias que llevaban mucho tiempo esperando a ser contadas y que nos conectaban muchas veces con nuestro pasado más remoto y con los enigmas que nos ayudaban a responder a preguntas del quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Y con el tiempo se transformó en escritor. Y ese escritor utilizó también la literatura para tratar de encontrar respuestas a todos estos misterios de una manera que ha buscado siempre la complicidad con el lector, con el espectador, que ha tratado de implicarlo dentro de esa búsqueda de respuestas a los grandes enigmas y que me ha llevado hasta aquí. Así es, y algo que siempre he querido preguntarle, usted ganó el Premio Planeta y usted se convirtió en un escritor de literatura, pero al comienzo usted hacía solo ensayos de misterio. Fue muy difícil, ¿cómo es ese tránsito que hace un escritor de misterio a transformarse en un novelista, en un gran novelista como usted, uno de los pocos españoles y pocos escritores en español
en ser uno de los bestsellers del New York Times. ¿Cómo fue ese cambio del misterio a la literatura? Bueno, claro, el misterio lo que me ha obligado durante muchos años es a formular preguntas y a, digamos, tratar de encontrar siempre respuestas a esas preguntas. Pero, como bien sabes, los grandes misterios siempre se resisten a ser desvelados, ¿no? Y hubo un tiempo en el que esa imposibilidad de encontrar una respuesta definitiva me creó frustración, porque yo realmente quería resolver muchos de los grandes misterios a los que me había enfrentado. Pero al no tener la clave final para resolver muchos de esos enigmas, decidí utilizar una herramienta que tenemos todos desde la noche de los tiempos, que es poderosísima, pero que muchas veces nos da vergüenza utilizar, que es la imaginación, ¿no? Y empleando la imaginación, tomé la decisión de escribir novelas, porque en esas novelas podía plantear los enigmas a los que me había enfrentado con rigor, pero podía aportar desde una óptica más creativa una solución a algunos de esos misterios, ¿no? Eso es lo que me hizo saltar de ensayos como En busca de la Edad de Oro o La ruta prohibida o Roswell, secreto de Estado, que son mis libros de investigación, a novelas como La Dama Azul, Las puertas templarias, El fuego invisible o esta última que he publicado, que es El mensaje de Pandora. Bueno, y usted me acaba de mencionar En busca de la Edad de Oro. En busca de la Edad de Oro fue uno de esos ensayos que a mí me gustaron, maestro Javier. Y es un ensayo que habla de un montón de elementos extrañísimos que enlazan a las principales culturas del mundo entre sí, como si hubiera algo precedente, como si en el pasado hubiese existido otra humanidad que tuviese tecnología, conocimiento, filosofía superior a la nuestra, o por lo menos superior a la de los antiguos egipcios, mesopotámicos. Y dentro de eso usted fue hasta Bolivia, fue a muchas partes, y hay 2 o 3 casos que quisiera que usted nos contara, que para mí son realmente impresionantes, y quiero comenzar por el primero, que todavía es un misterio, que son unas piedras azules muy extrañas, unas piedras que han encontrado en África y que se venden de un lado al otro, y que usted nos dirá, investigadores muy serios dicen que no son piedras, sino que son algo de tecnología avanzada que está desde antes de los tiempos. Cuéntenos, por favor, sobre ese caso. Bueno, es una historia fascinante. Yo la conocí gracias a un investigador llamado Angelo Pitoni, un italiano, que estuvo explorando Guinea-Conakry durante algunos años, y él se encontró con una historia muy curiosa hablando con gente que trabajaba en las minas de diamantes. Ocasionalmente, junto a las minas de diamantes aparecían unas piedras de un color azul muy llamativo. Y bueno, cuando les preguntabas a los nativos qué eran esas piedras, los nativos miraban al occidental con cara de incredulidad diciendo, bueno, si los diamantes son estrellas, estas piedras son fragmentos del cielo que han caído a la tierra. El caso es que se generó una leyenda muy extendida en toda la zona, como que allí había piedras que eran fragmentos de cielo, pero nadie les prestó una atención científica. Bueno, Pitoni sí lo hizo, se trajo algunas de esas piedras a Europa, fueron analizadas, se descubrió que efectivamente tenían un componente de oxígeno por encima de la media y que tenían que ver con una civilización olvidada, perdida, que también hacía unas estatuas muy particulares de unas criaturas de cabezas alargadas que se supone que habían instruido a aquellos buscadores de diamantes a buscar esas piedras preciosas en el subsuelo. Es curioso que en esa misma región también se encuentre una estatua colosal que parece una gran estatua femenina, una gran diosa, que también reproduzco las imágenes en el libro, y que forman parte de un país muy desconocido, lleno de leyendas
fascinantes que nos abocan a misterios geológicos. Seguimos sin saber por qué esas piedras tienen ese componente azul tan fuerte y cómo es que tienen tanta composición de oxígeno en su interior. Es un misterio, es como si hubieran sido unas rocas sintéticas. Pero bueno, ahí queda, ¿no? Por lo menos es algo tangible, por eso me fascinó el misterio, porque yo tuve esas piedras en las manos y porque algunos geólogos que yo conozco las han examinado bajo el microscopio y se han quedado muy sorprendidos por ellas, ¿no? Bueno, es que es impresionante todo lo que nos cuenta aquí Javier Sierra, nos está contando de estas extrañas piedras que parecen ser sintéticas, pero que los pobladores de Guinea-Conakry dicen que vienen de las estrellas. Y maestro, cuando uno está mirando estos misterios de África y son tangibles y son ancestrales, tiene que mirar también América. Y muchos de los que nos están viendo, muchos de los que nos ven por YouTube también, vienen de países en donde hay misterios parecidos. Y usted también vino acá y hace muchos años vino a Bolivia. Y en el corazón de América, en el altiplano, hay una ciudad en ruinas que se llama Tiahuanaco, una ciudad tan extraña que nadie sabe todavía muy bien quién y cómo la construyó. La cultura de allí, de Tiahuanaco, que le llaman la pequeña Atlántida. Y hay algunos arqueólogos que dicen que allí hubo algo mucho más extraño de lo que la gente piensa, que hay una gran pirámide perdida, una pirámide gigante, devastada, y que además allí tal vez estuvo la famosísima Atlántida, el sexto continente. Una gente dice que es, mis colegas antropólogos dicen que es una falsedad. Otros colegas míos, arqueólogos, dicen que es una realidad, dicen que es una realidad. Pero quiero preguntarle a usted, ¿qué piensa de eso, maestro Javier Sierra? ¿Qué piensa de esta idea del Tiahuanaco Atlántida en Bolivia? Bueno, yo acudí a Bolivia interesado o atraído por la civilización que levantó Tiahuanaco. Cuando los españoles llegan a Bolivia en el siglo XVI, se encuentran con que Tiahuanaco ya es un campo de ruinas. La gran pirámide de Acapana, por ejemplo, está semienterrada. Muchos de los grandes templos como Pumapunku están ya en un estado de deterioro importante. Y lo que hacen los españoles es extraer piedras de allí como si fueran una cantera con la que poder construir el actual pueblo de Tiahuanaco. Es más, cuando años más tarde, bueno, siglos más tarde, se hace el ferrocarril en Tiahuanaco, y estamos ya en pleno siglo XX, se sigue utilizando Tiahuanaco como cantera, se dinamitan muchas de esas piedras arqueológicas para crear la base del ferrocarril. Así que cuando yo llego al lugar, me encuentro con que buena parte de esos materiales han desaparecido y que el campo de ruinas es todavía más ruinoso, ¿no? Pero encuentro que los primeros investigadores europeos que se encargan de investigar, de estudiar las ruinas de Tiahuanaco, llegan a conclusiones muy sorprendentes, ¿no? Fechan esas ruinas en casi 10.000 años. Dicen que son preincaicas, y es verdad que los incas ya se encontraron con que aquello estaba abandonado, ¿no? Y llegan a esa conclusión de los 10.000 años estudiando la orientación astronómica de esos monumentos, ¿no? Así que, bueno, decido reinvestigar, reabrir esos estudios de principios del siglo XX con modernos astrónomos y arqueoastrónomos, y resulta que una parte importante de esos cálculos que se hicieron hace más de 100 años siguen siendo correctos, y que por lo tanto la datación de la orientación astronómica de Tiahuanaco sigue siendo coherente. Pero claro, contradice lo que habitualmente se nos enseña sobre la población o el poblamiento de América, ¿no? Lo que sigue apareciendo en los libros de texto es que América comenzó a poblarse después de la última glaciación, cuando inmigrantes del viejo mundo pasaron al nuevo por el estrecho de Bering y poblaron América en estos últimos 7, 8, 9.000 años. Aquí estamos hablando de algo mucho más antiguo y que probablemente obedece a una cultura que existió antes de la última era glacial. Vista en esa perspectiva, podríamos
estar ante la paradoja, y quizás se pueda defender próximamente con otros estudios, de que las primeras y más antiguas civilizaciones del planeta Tierra surgieron en América, no surgieron en el viejo mundo. Es algo que a mí me ha fascinado siempre, quizá me ha fascinado siempre todo lo que va contracorriente, porque de alguna manera te obliga a estar muy despierto, muy atento a las evidencias científicas, y hoy en día esas evidencias pues apuntan a esa dirección, ¿no? Que quizá América es mucho más antigua en cuanto a su población de lo que piensan los estudiosos de la historia. Bueno, Javier, de verdad es impresionante. Y ustedes que están ahí, les recomendamos este libro, es el oficial de Más Allá en este momento. Se llama Vida después de la muerte. Muchas de las cosas de nuestros programas, muchas de las entrevistas están aquí. Ahí van a encontrar a Joana Arenas y a Camilo Caballero, van a salir sus nombres. Yo creo que uno de los mejores productores que hay en Colombia. Y ya volvemos después de estos comerciales en Más Allá. Y continuamos en Más Allá en esta noche, que la gente está escribiendo un montón con el numeral que tenemos, que es Javier Sierra Más Allá. Nos escriben enviándonos fotos de sus libros y también incluso enlaces de sus videos. Y para mí es muy, muy, muy bonito estar con él esta noche y con ustedes aquí en Más Allá. Y Joana Arenas preparó una nota en la que nos cuenta un poco más de Javier Sierra. Antes de ir a preguntarle, antes de volver a preguntarle, quiero que ustedes la miren muy bien para que sepan quién es el invitado esta noche si no lo conocían. Si existe un hombre que ha dedicado su vida al misterio, es Javier Sierra. Sus libros nos transportan a ciudades perdidas, desiertos y objetos sagrados. Objetos como el Santo Grial, cuya existencia parece haberse desvanecido en el tiempo y que hace parte de su novela El Fuego Invisible, por la que ganó el Premio Planeta del año 2017. Búsquedas infatigables, sueños desvelados, ruinas ocultas que se retratan en su obra. Sueños que también lo llevaron a estudiar el fenómeno ovni, como el famoso caso Hopkinsville, uno de los supuestos encuentros entre humanos y extraterrestres más extraordinarios ocurridos en Kentucky en 1955, o la aparición de una esfera de luz con dos figuras en su interior, que fue avistada en Tenerife en 1968. Historias similares a las de los secretos de la Virgen de Fátima, que según muchos han sido deformados y censurados por el Vaticano. Historias y acontecimientos que Javier Sierra nos presenta para recordarnos que a la vuelta de la esquina o bajo nuestros pies podrían existir otros mundos. Y bueno, otros mundos que pueden existir en cualquier lugar, en cualquier instante. Y por eso voy a hacerle la siguiente pregunta en este momento a Javier Sierra. En Colombia especialmente, y también en América Latina, fue muy popular y se vendió mucho un libro que se llama La Pirámide Inmortal. Tal vez ustedes la conocieron, tal vez ustedes lo escucharon alguna vez. En ese libro de La Pirámide Inmortal se habla de Egipto, se habla de esa fascinación que hemos tenido los seres humanos, de Napoleón, y quiero preguntarle sobre eso a Javier Sierra. ¿Qué nos puede hablar acerca de esto? Claro, bueno, evidentemente hablábamos de esa cultura que pudo haber vivido hace 10.000 años en Tiahuanaco, ¿no?, en el altiplano boliviano, pero en torno a ese mismo periodo de tiempo, por ejemplo, en Egipto, en el actual Egipto, las cosas eran muy distintas a como las vemos hoy, ¿no? La meseta de Giza, por ejemplo, era un lugar poblado de árboles con mucha vegetación y existía un clima, una meteorología que se parecía más a la de Colombia en la actualidad que a la que tiene Egipto de desierto, ¿no? Ahí, en ese lugar, en la meseta de Giza, se levanta una roca colosal que ha sido esculpida. Es la escultura, a fecha de hoy, más grande jamás hecha sobre roca madre por el ser humano, que es la Esfinge de Giza. La Esfinge, sabemos que durante muchos siglos estuvo enterrada hasta el cuello. Solamente era visible la cabeza y, por lo tanto, los vientos del desierto
iban erosionando esa cabeza. Pero cuando se desenterró, en tiempos de Tutmosis IV, apareció un cuerpo que estaba mucho más deteriorado, mucho más erosionado que la cabeza. Y esto es incoherente, porque si estuvo bajo tierra, no había nada que lo pudiera erosionar, pero estaba más erosionado. Y esa erosión lo demostró un geólogo de la Universidad de Boston hace algunos años. Esa erosión es una erosión por agua, pluviométrica, por precipitación de agua. No llueve en el desierto del Sáhara en época faraónica, es decir, en los últimos 5.000 años no ha llovido, pero antes sí, en esa época de los 10.000 años sí llovía. Y por lo tanto, esa esfinge, ese coloso, fue erosionado por agua en tiempos muy antiguos, mucho más antiguos que la propia cultura egipcia. Así que cabe la paradoja de que la propia esfinge, ese león gigantesco con cabeza humana, no hubiera sido hecho por los egipcios originalmente, sino que hubiera sido hecho por esa otra cultura primitiva que lo esculpió, y que lo que nos ha llegado a nuestros días es el cuerpo original de ese coloso antediluviano con una cabeza reesculpida en tiempos de los faraones. Por eso la cabeza es más pequeña que el cuerpo, ¿no? Bueno, eso a mí me ha fascinado siempre, la posibilidad de que detrás de la cultura faraónica hubiera una cultura madre, una cultura olvidada. Me ha hecho viajar muchas veces a Egipto para estudiar esos restos, esos vestigios, y eso es lo que me ha hecho tomar contacto no solo con historias arqueológicas, sino con relatos de la historia más reciente llenos de misterio, como la noche que pasó Napoleón Bonaparte en la Gran Pirámide, y que me inspiró la novela que tú has mencionado, ¿no? La Pirámide Inmortal. Napoleón pasa esa noche en 1799 en el interior de la Gran Pirámide. No quiere contar qué es lo que vivió en aquellas horas de soledad dentro de la cámara del rey del monumento, y como no quedan vestigios históricos de eso, yo paso mi propia noche imitando a Napoleón a solas dentro de la cámara del rey, y a partir de ahí, de la experiencia de enfrentarse a la oscuridad absoluta, de controlar el miedo, de gestionar en fin, todo lo que provoca un aislamiento sensorial como el que da la Gran Pirámide, escribo esta novela en la que trato de descifrar qué le pasó a Bonaparte en aquella noche. Bueno, maestro, hay una cosa muy interesante. Usted habla como una cultura madre, como una especie de cultura madre, como que hubo una cultura precedente a las grandes civilizaciones del periodo clásico, y que esa cultura desapareció pero dejó algunos elementos. Esos elementos también estarían en Europa. Esos elementos no solo están en Egipto, como nos acaba de contar, o en Tiahuanaco, como hablamos antes. Esos elementos estarían incluso en los conocimientos de algunos grupos pequeños de nobles medievales. Y le quiero hacer la pregunta porque usted en un libro que se llama En búsqueda de la Edad de Oro habla de una capilla que queda en Italia, de un señor Di Sangro, Lisandro Di Sangro, y supuestamente debajo de esa capilla hay algo un poco aterrador, un poco incluso sangriento y gore, pero que al mismo tiempo nos da pistas de esa Edad de Oro. ¿Es así, maestro? Bueno, claro, yo he tenido la ocasión en estos últimos 30 años de viajar mucho por Europa. Lo he hecho como reportero, como periodista, pero también lo he hecho como escritor, invitado por editoriales y pudiendo meterme en muchos lugares, en muchos recintos culturales, ¿no? Con las credenciales que siempre da el ir como escritor a los sitios, ¿no? Y en Nápoles, en el centro de Nápoles, existe una capilla que fue construida por una familia a finales del siglo XVII, que es la familia Di Sangro. Uno de los miembros de esa familia, Raimundo Di Sangro, fue un hombre que se convirtió en un inventor genial en su época. Por ejemplo, inventó el primer tejido impermeable de la historia, ¿no? Él hace una capa impermeable para el rey de España. Entonces Nápoles era parte del reino de España, ¿no? Y este hombre, Raimundo Di Sangro, que tenía fama de alquimista, hace una cosa que ha llegado a nuestros días y que está rodeada de misterio, ¿no? Él estaba obsesionado por conocer cómo era el sistema venoso del cuerpo humano, ¿no? Cómo se comportaba el sistema sanguíneo del cuerpo humano, y decide petrificar
las venas de dos seres humanos. Esos dos seres humanos, esos dos cadáveres, han llegado a nuestros días y se conserva todo su sistema venoso perfectamente, con algunos órganos internos también perfectamente conservados, órganos blandos, como si se les hubieran inyectado algún tipo de solución metalizante, y esos dos petrificados, digamos, ¿no? Están en esa capilla de los Sangro en Nápoles, dentro de dos armarios de madera que abren de vez en cuando a las visitas que preguntan por ellos, y que siguen siendo todo un desafío porque no sabemos qué solución metalizante o qué procedimiento alquímico o simplemente qué técnica utilizó Raimundo di Sangro con aquellos dos seres humanos, y solo sospechamos quiénes eran. Se supone que eran dos sirvientes del propio Di Sangro que desaparecieron en aquella época y, en fin, las malas lenguas de Nápoles dicen que fueron objeto de este experimento por parte del famoso noble italiano, ¿no? Sí, y es que es impresionante un poco las imágenes que tenemos de estos cadáveres petrificados, y que también son petrificados con una técnica inexplicable para una época remota de la nuestra, ¿no? Pero quisiera preguntarle sobre otra cosa que está en sus libros, maestro. Usted escribió un libro que se llama El fuego invisible, con el que ganó el premio Planeta. Cuando yo lo leía, cuando pasaba sus páginas, cuando me fijaba en cada capítulo de esa historia, recordaba cuando caminaba el Parque Retiro de Madrid. Hay gente que nos está viendo que seguro lo ha transitado también. Y usted nos habla de que el Parque del Retiro en realidad es un símbolo. Es una especie de símbolo mágico o alquímico que tiene una historia conectada con las reliquias mágicas del cristianismo. En concreto, usted nos habla del Santo Grial, que es fundamental para Europa y para el cristianismo. Quiero que nos cuente un poco sobre eso, sobre el Grial, ese Santo Grial buscado por siglos, por el mismísimo Hitler y por otros más. ¿Qué nos cuenta usted sobre esto, maestro? Bueno, yo tropecé con el Grial hace ya algunos años, visitando el refectorio, el comedor del convento de Santa María delle Grazie en Milán. En ese lugar, Leonardo da Vinci, en 1497, terminó de pintar una de las imágenes más importantes de la historia del arte, que es la Última Cena, ¿no? La famosa Última Cena de Leonardo. Pero si miramos ese mural, que mide casi 10 metros de largo por 5 de alto, es colosal, nos daremos cuenta de que falta algo, está incompleto. Vemos a Jesús y a los 12 sentados en una mesa, detrás de una mesa, durante la Última Cena, pero delante de Jesús no está el Grial. Leonardo, por alguna razón, no pinta el cáliz que está en todas las representaciones de la Última Cena anteriores a él, ¿no? Y a mí eso siempre me dejó como muy preocupado, ¿no? Así que en un momento determinado me puse a investigar sobre este Grial. Obviamente estaba muy mediatizado, como todos nosotros, por películas como Indiana Jones y la Última Cruzada, o por las lecturas de la tradición artúrica, ¿no? Europea, que sitúan el Grial como el objeto que tuvo Jesús en esa mesa de la Última Cena. Pero cuando uno lee la Biblia, cuando uno lee el Nuevo Testamento y lee los evangelios que hablan de ese momento, descubrirá con sorpresa que no se menciona el Grial. Dicen los evangelios que Jesús, en un momento dado de la consagración, tomó un cáliz, un objeto común, o tomó un vaso, según la tradición, y bebió de él. No dice tomó el Grial. La palabra Grial no aparecerá hasta el siglo XII y aparecerá en una novela francesa que se llama El cuento del Grial, que se escribe hacia 1280 más o menos, ¿no? Curiosamente, en ese cuento del Grial no se dice que el Grial fuera la copa de la Última Cena. Lo que se dice en esa primera mención al Grial es que ese objeto lo portaba una dama en una corte europea, en una corte medieval, y que
irradiaba luz, una luz tan poderosa que era capaz de eclipsar la luz de las estrellas. Bueno, pues yo descubrí, lo cuento en El fuego invisible, en esa novela, que aproximadamente unos 70 años antes de que se escribiera ese cuento del Grial, en los Pirineos españoles, al norte de la península ibérica, algunas iglesias románicas empezaron a representar damas que portaban un cuenco en las manos del que irradiaba una luz sobrenatural. Exactamente la descripción del Grial, del cuento del Grial de Chrétien de Troyes, que es el cronista, ¿no?, que lo escribe. Luego, el Grial de alguna manera empezó a representarse y se empezó a hablar de él como objeto milagroso en España, no en Tierra Santa, en tierras del Reino de Aragón antiguo, ¿no? Y aquello me fascinó, empecé a tirar del hilo cómo se pudo haber construido ese mito y por qué se construyó ese mito, y esa investigación me llevó a formularla en clave de novela y de influencia literaria en El fuego invisible, que fue la novela que ganó el Premio Planeta, ¿no?, en 2017. Bueno, nos vamos a comerciales, pero antes les voy a recomendar, porque estamos en lanzamiento de nuestro libro aquí, el libro que puede ser suyo, lo tiene que tener, se llama Vida después de la muerte. Aquí hay datos y hay testimonios de gente que dice que fue al cielo, otros dicen que fueron al infierno, otros dicen que la muerte no existe. ¿Quieren ver qué dice la gente que dice que fue al cielo o al infierno? Aquí lo puede conseguir en Vida después de la muerte, porque usted lo tiene que tener. Y nos vemos después de estos comerciales con el maestro Javier Sierra en Más Allá. Y continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos con Javier Sierra, pero también está Joana Arenas con su sección Más Allá Plus. Rápido saludo a Eduardo Monroy desde Antigua, Guatemala, Alba Salcedo Caldas, el tal Jorge en Ciencias, Henry Guío, también está Matec Franco, todos que están tuiteando con nuestro numeral de la noche, que es Javier Sierra Más Allá. Se les quiere mucho. Pues bien, Joana, muy buenas noches. Buenas noches, Esteban. Hoy quiero recomendarle este libro, La Ruta Prohibida y otros enigmas de la historia, de Javier Sierra, nuestro invitado de hoy. Y se lo recomiendo porque aquí este escritor plasma algunos hitos de la historia que muchos creíamos, pero que él, en medio de sus viajes y sus investigaciones, pues ha venido estudiando y además ha venido pensando en otras teorías, en otros misterios y en otros enigmas que cubren precisamente ese lado de la historia. Y dentro de esos hitos y esas cosas que nos han contado, él se plantea si fue Cristóbal Colón y fueron los españoles los primeros en llegar a América. Resulta que en 1994 Javier Sierra viajó hasta Nuevo México, en Estados Unidos, en busca de una piedra misteriosa de la cual ya habían hablado, que está ubicada en un pueblo llamado Los Lunas, y viajó hasta allí porque posiblemente en esa piedra, según estas historias, hay plasmado un texto muy interesante que demostraría que no fueron los españoles los primeros en llegar a América, sino que se trataría de una de esas tribus perdidas de los israelitas. Javier Sierra plantea en su libro que el primero en llegar a estudiar esta roca fue Robert Pfeiffer, un investigador de la Universidad de Harvard, quien supuestamente logró traducir el texto y asegura que lo que hay allí inscrito en esos 214 caracteres es el resumen de los 10 mandamientos. Por eso muchos conocen a esta roca como la roca del Decálogo. Años después, otro investigador llamado Robert Lafayette pues se dedicó a investigar sobre esta escritura y concluyó que era muy parecida a la escritura de los fenicios y que además esto tendría relación con el pueblo de los indios navajo,
un pueblo que se acentuaba precisamente en esta región. Y bastante curioso es que, investigando, Javier Sierra nos cuenta en este libro que los cronistas de la época plantearon que el lenguaje de los indios navajos pues precisamente era el hebreo, un hebreo quizás mal hablado, pero finalmente tenía allí sus raíces. Sin embargo, Lafayette generó muchísima polémica porque aseguró que esto no se trataba de un texto religioso, sino más bien de un diario de un viajero que quizás pasó por allí y quiso dejar plasmadas sus memorias en esta roca. Pero lo que nos dice Javier Sierra en su libro es precisamente que aquí el misterio es si finalmente llegaron a América primero que los españoles, precisamente esas tribus perdidas de Israel de las que tanto se habla en la Biblia. Y es que es bastante curioso que las investigaciones pues nos señalen que precisamente ese lenguaje tiene que ver con el lenguaje de los israelitas. Por eso, aquí en este libro de nuestro invitado de hoy, ustedes pueden conseguir muchísimas más historias como estas. Y Esteban, nosotros nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Muchas gracias, Joana, por darnos toda esa información. Y seguimos con Javier Sierra. Y le quiero preguntar de una vez algo que siempre he querido preguntar, que es lo siguiente. Los templarios. En España hay 2 o 3 capillas templarias que sobrevivieron a la destrucción de el Papa y de otra gente que los persiguió. Quería preguntarle a usted lo siguiente, ellos ya no hacen parte de esta cultura madre, son más bien como una secta ocultista al final. ¿Sobrevivieron los templarios? ¿Qué nos puede contar Javier Sierra sobre los templarios? Bueno, los templarios son desde luego un colectivo muy interesante, ¿no? de la Edad Media europea. Surgen aproximadamente hacia 1118, cuando un grupo de 9 caballeros se instalan en el solar del antiguo templo de Salomón, lo que hoy es la Cúpula de la Roca en Jerusalén, y en muy pocos años se convierten esos 9 caballeros en una orden mitad religiosa, mitad militar, tremendamente poderosa e influyente. Sobreviven apenas 2 siglos, ¿no? Porque en el siglo XIV, en 1307, se dicta una orden de persecución contra ellos por herejía. Ellos ya en ese periodo, en esos 200 años, tenían encomiendas, fortalezas, propiedades en toda Europa, solo rendían cuentas al Papa, eran una especie de gobierno autónomo dentro de todos los reinos europeos, eran tremendamente poderosos y ricos. Y la verdad es que ahí hay varios misterios en torno a la orden. Primero, ¿por qué se hicieron tan influyentes desde tan temprano, cuando apenas eran un colectivo de unos pocos miembros, ¿no? ¿Y por qué se hicieron tan poderosos y tan influyentes? Y segundo, ¿por qué cuando son procesados en 1307 y su gran maestre es quemado en París en 1314, qué fue de sus riquezas y de buena parte de sus textos y documentación? Desaparecieron, se volatilizaron, ¿no? Algunos piensan que los templarios se refugiaron primero, los supervivientes de la orden, en Escocia, y que de ahí terminaron huyendo a América. Y de hecho se encuentran algunos vestigios muy curiosos en Estados Unidos, en Massachusetts, donde hay grafitis que representan caballeros medievales en rocas que son muy antiguas y que dan que pensar que pudo haber un protoviaje de los templarios a América. Pero todo eso está rodeado de una incertidumbre tremenda y claro, cuando hay misterio hay mucho hueco a la imaginación, como sabes, y eso ha hecho que se haya escrito tantísimo sobre ellos y estén en todas las salsas, ¿no? Hay mucha influencia de los templarios en la literatura, también en la mía, es decir, yo tengo algún libro como Las Puertas Templarias dedicado a ellos, pero a mí desde luego me siguen fascinando a día de hoy. Muchas gracias y a todos ustedes también gracias por estar viéndonos y por favor comenten con el numeral de esta noche, que es Javier Sierra Más Allá. Pero maestro, le quiero preguntar muy rápido,
Usted tiene un nuevo libro, se llama El mensaje de Pandora. ¿De qué se trata? Quiero que los televidentes lo conozcan. Cuéntenos, por favor. Pues El mensaje de Pandora, contrariamente a mis otros libros, que son libros que yo preparo durante un largo periodo de investigación y que, en fin, me ocupan mucha planificación, este es un libro que me ha sobrevenido, ¿no? Digamos que en medio de la pandemia, de esta situación que estamos viviendo mundial, necesitaba explicarme, primero a mí y después a los lectores, en qué medida situaciones como esta, de pandemias, han influido a lo largo de la historia de la humanidad en nuestro desarrollo como cultura, ¿no? Y me he encontrado con algunas historias sorprendentes, como las primeras pandemias aparecen hace 10.000 años, en ese periodo que hablábamos antes, cuando dejamos de ser nómadas y nos convertimos en agricultores y ganaderos que convivimos con los animales y que nos pasan esos virus. Pero más allá de eso, también explico en este libro, en clave de novela, en clave de relato, cómo cada vez que nos ha dado un zarpazo fuerte una pandemia, nuestra civilización se ha visto obligada a evolucionar, a mejorar. Pasó en la Edad Media, el final de la Edad Media y el paso al Renacimiento se produjo por culpa de la peste negra. La peste negra acaba con la sociedad teocéntrica medieval, antigua, que teníamos en Europa, y da paso a una sociedad donde el hombre es el centro y la filosofía sustituye a la religión. Y de alguna manera, este zarpazo que nos está dando a la cultura materialista y del consumo, esta pandemia, creo que nos va a obligar también a repensarnos como cultura. Todas esas ideas que son de carácter filosófico, las inyecto en una trama en la que una tía muy misteriosa envía una carta llena de claves para entender este momento a su sobrina de 18 años y que configuran el eje del mensaje de Pandora. Yo quiero preguntarle muy rápido, también, cuando usted en el libro dice que nosotros venimos de las estrellas o somos hijos de las estrellas, ¿eso hace parte de una teoría científica? ¿Nos podría contar sobre eso? Bueno, la idea no es mía, la idea de la panspermia es de un premio Nobel de Química sueco llamado Svante Arrhenius, que, enfrentándose al misterio del origen de la vida en la Tierra, él propuso que quizá las primeras formas de vida llegaron a este mundo durante su proceso de formación hace 4.000 millones de años. Cuando esta roca en la que hoy estamos estaba enfriándose, recibimos tal cantidad de lluvia de cometas, asteroides y meteoritos, que esos objetos cósmicos nos trajeron el agua, por ejemplo, el agua de nuestros océanos es de origen cometario, y dentro de esa agua vendrían las primeras formas de vida. La perspectiva que nos da Arrhenius es que tú y yo y nuestros espectadores somos extraterrestres y somos de alguna manera producto de una infección que llegó a este mundo hace 4.000 millones de años. A mí me pareció una sugerencia fabulosa que ya los antiguos griegos intuían. Los griegos decían que las enfermedades llegaron al planeta dentro de una caja que nos envió Zeus como maldición. Es la caja de Pandora, la que da título a mi libro. Y comparando esas teorías científicas con los mitos griegos, surge un texto que es este mensaje de Pandora que acabo de publicar, que está escrito para todos los públicos. Es un libro que puede leer lo mismo un adolescente que la persona más mayor que tengamos en casa, porque le va a hacer reflexionar sobre cuál es nuestro lugar en el universo y en qué medida las enfermedades también, en ocasiones, nos ayudan a crecer. Maestro, envíele por favor entonces un saludo a toda la gente que nos ve por más allá, a América Latina. Pues el saludo tiene que ver mucho con lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? De alguna manera hemos descubierto, gracias a la tecnología, que esa hermandad que tenemos entre los pueblos americanos y España, que compartimos idioma, cultura, sistema de creencias, filosofía, gracias a la tecnología nos acerca cada vez más y nos hermana más. Para mí es un placer emocionante poder conversar contigo y poder dirigir estas palabras a todos esos lectores y lectoras
que están al otro lado de la pantalla en América y que están tan atentos a lo que hacemos en este rincón del planeta. Muchas gracias, maestro, de verdad. Y para ustedes les queremos recomendar los libros de Javier Sierra y especialmente el último, que se llama El mensaje de Pandora. Ahí están ustedes viendo en pantalla varios de ellos. Está la pirámide inmortal, está el fuego invisible, que es el que ven, que es el premio Planeta, está Roswell, si le gustan los ovnis. Pues todos estos libros están a su alcance, de Javier Sierra. Y bueno, quería decirles a todos ustedes que también nos sigan escribiendo con el numeral de esta noche, que es Javier Sierra Más Allá. Y que si nos están viendo por YouTube, nos den like, nos den manito, así, nos den la mano para que podamos seguir aquí con ustedes y comenten lo que quieran, no me gusta, si me gusta, ahí nosotros siempre lo vemos. Y bueno, qué pena, ya tengo que despedir al maestro Javier Sierra. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí en Más Allá. Gracias. Bueno, ya volvemos después de estos comerciales porque tenemos algo que también los va a dejar sorprendidos. Vamos a recomendarles a alguien que los va a dejar completamente con luz en los ojos. Ya volvemos aquí en Más Allá. Y continuamos en Más Allá. Un saludo rápido a México, Guatemala, Nicaragua, a El Salvador, a Belice. A todos ustedes se les quiere mucho. Guyana, un montón de países que nos ven y que nos siguen. Y esta hora está con nosotros Javier Romero, creador de un podcast de historias ciegas, se llama Historias Ciegas. Es un formato de misterio para que ustedes lo escuchen. Muy buenas noches, señor Javier Romero. Hola Esteban y televidentes de Más Allá, la verdad me siento muy honrado y muy contento de estar aquí con ustedes. Claramente les cuento la historia de Historias Ciegas. Historias Ciegas arranca en el año 2018 como una idea que veníamos teniendo en la cabeza con mi socio Gino Carranza, y en estos tiempos de pandemia nos animamos a hacer la realidad. A raíz de que ganamos una convocatoria de RTBC, y eso nos inspiró para hacer este proyecto realidad. Historias Ciegas es una antología sonora de diversos géneros, en formato podcast. Vimos que el podcast estaba en furor en estos tiempos y tomamos la decisión de hacer un proyecto de podcast que se alejara un poco de lo que se está manejando actualmente, que son dos personas conversando, y lo que hicimos fue una ficción sonora. Y lo que vamos a tener es una antología de diversos géneros en este formato. Vamos a tener terror y misterio, suspenso, vamos a tener acción y vamos a tener comedia dramática. O sea, estamos buscando que tenga muchos públicos y que tenga muchos seguidores este proyecto, y realmente en el lanzamiento, que fue el 31 de octubre, tuvo muchísima acogida. Bueno, y es muy interesante, pero para la gente que las quiere escuchar, ¿con qué historias se puede encontrar allí? Claro, en Historias Ciegas vamos a encontrar historias de terror. La primera es de un terror clásico con toques de sci-fi que se llama Zumbido, y cuenta la historia de Leonardo Juárez, que es un ejecutivo que se la pasa viviendo y metido en un hotel. Lo que sucede es que él ignora completamente que va a llegar a un lugar muy extraño que se llama el Hotel Languilan, un lugar que tiene una política muy extraña, y es que por nada del mundo alguien puede asesinar zancudos o sufre las horribles consecuencias. La segunda historia, que se va a estrenar el 13 de noviembre, viernes 13, una fecha bastante terrorífica, se llama Silbido, y cuenta la historia de la señora Dulce, una mujer que es capaz de dominar a las personas y obligarlos a hacer cosas horribles solamente con un silbido. Esta fue escrita por el señor Gino Carranza, que fue con el que co-creamos Historias Ciegas. La tercera historia es de género dramedy, que cuenta la historia, se llama Chirrido, y cuenta la historia de Betsabé. Betsabé es una mujer religiosa, fanática cristiana, que predica en la calle en Turbaco Bolívar, y por cosas de la vida le llega un billete de lotería que resulta ser el premio ganador de 1.200 millones de pesos. Ahora ella tiene que elegir entre su fe o el premio. La cuarta historia la estamos preparando y es para Navidad, y se llama Explosión, y es del género acción. Básicamente vamos a hacer aquí un pequeño homenaje a la película Duro de Matar, y vamos a encontrar una acción navideña. Muy poca gente se acuerda, pero Duro de Matar es una película navideña y que le da como ese tweets de acción y explosiones a este tipo de géneros, que generalmente es muy tranquilo y muy paz y amor.
Bueno, es que esto sí me parece interesante y quisiera saber que usted nos diga muy rápido dónde y cómo podemos ver estas historias. Historias Ciegas y cada uno de estos 5 relatos que tenemos de diversos géneros lo van a poder encontrar en todas las plataformas de podcast. Estamos muy entusiasmados de que lo escuchen, los invitamos a escuchar. Realmente es un producto hecho con el corazón, hecho por un gran talento colombiano desde la escritura, la música, y vale la pena verlo. Los invitamos a que lo vean y pues les envío un saludo a todos y muchísimas gracias a Esteban y a todo el equipo de Más Allá por esta invitación. Bueno, muchas gracias. Y ahí tienen ustedes para que entren a este podcast de Historias Ciegas y se metan al terror. Y a ustedes les digo gracias, gracias al maestro Javier Sierra, saludos a México, Perú, Ecuador. Me pueden seguir a mí como @cruzescribiente. Nos vemos en otra oportunidad. Y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.